Hoy es 1 de septiembre. Hoy en varias ciudades, en todo el territorio colombiano, arranca esta llamada nueva normalidad. Bogotá es la capital de todos, con una población muy importante, muy grande. Y pues vamos a hablar precisamente de la salud en Bogotá. ¿Cómo inicia Bogotá esta nueva etapa en lo que tiene que ver con temas de salud? Porque ya no es solamente el COVID, sino que la capital tiene que estar preparada para seguir atendiendo a miles de personas. Con 211.300 casos confirmados de contagios amanece la capital. Saludamos a esta hora al secretario de Salud de Bogotá, al doctor Alejandro Gómez. Doctor Gómez, gracias por atendernos. Un feliz martes para usted. Un feliz martes para usted y toda su audiencia. Muchísimas gracias por su saludo. Bueno, ¿cómo inicia Bogotá esta llamada nueva normalidad, esta nueva etapa sin cuarentenas en lo que tiene que ver con temas de salud? Pues a ver, hemos logrado pasar por un momento muy difícil, hemos logrado hacer un ejercicio que fue supremamente desgastante, en el que desgraciadamente perdió la vida un número muy importante de personas, pero en el que también pudimos salvar miles y miles de vidas. No obstante, no dejar de lamentar las 5.437 personas que han muerto en nuestra ciudad desde el inicio de esta terrible pandemia. También tenemos que decir que nos hemos preparado como ciudad a lo largo de estos meses y hemos sabido responder. Hoy tenemos un número importantísimo de pruebas realizadas, hemos crecido en capacidad de atención domiciliaria como no se había hecho jamás antes, y también logramos crecer en la capacidad tanto de hospitalización como de unidades de cuidados intensivos. En el caso de las unidades de cuidados intensivos, que ha sido uno de los puntos que más ha preocupado, porque recordarán ustedes, fue la razón, la incapacidad de cuidados intensivos en otras zonas del mundo, la que llevó a que muchas personas murieran ya no por COVID, que muchas han muerto, sino por falta de la atención adecuada. Esa capacidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá se ha incrementado y se incrementa hoy día, incluso para poder contar con 1.857 camas dedicadas a la atención de este tipo de pacientes. Eso nos permitió en el día de ayer cerrar la ocupación o cerrar el día con un porcentaje del 71.8, que era un porcentaje que no teníamos hacía varios meses. Entonces son diferentes frentes de trabajo. Empezamos esta nueva normalidad en el convencimiento de que el dolor que hemos tenido en salud ha sido muy grande, pero ha sido más el que logramos evitar. Sin embargo, para cuidarnos en salud se ha generado dolor desde el punto de vista social. ¿Cómo esconderlo? El nivel de desempleo, el nivel de pobreza, hace que también tengamos que mirar con enorme responsabilidad el reinicio de actividades productivas, y en eso estamos. Como autoridad sanitaria a mí me corresponde estar poniendo el ojo permanentemente en los riesgos que tenemos, pero por supuesto esperamos que con toda la ciudadanía podamos salir de este problema enorme que no esperábamos para este 2020. Secretario, con los buenos días. Por cuenta entonces de esas cifras que usted nos está diciendo, tiene hoy la ciudad, que ha bajado la ocupación en las unidades de cuidados intensivos, ¿se habilitan entonces ya, se da luz verde y vía libre a cirugías no urgentes, a otros servicios de salud que habían estado restringidos hasta ahora? Así es, y usted destaca una cosa muy importante. Durante estos meses, y en ejercicio del principio de precaución, tuvimos que suspender muchas actividades de tipo asistencial. Nosotros hacemos en el sistema de salud tanto actividades diagnósticas como actividades terapéuticas. Entonces, desde el punto de vista de las actividades terapéuticas, hay un sinnúmero de cirugías, de procedimientos que se suspendieron a lo largo de estos meses. Y se suspendieron, digo, porque primero teníamos que ahorrar, si me permite el término, en talento humano. El talento humano en salud se dedicó de manera fundamental a la atención del COVID, a la atención de urgencias, de cuidados intensivos y de atención domiciliaria, así como la vigilancia epidemiológica, pero también a cuidar los elementos de protección personal que con el intenso gasto que se tuvo llegaron a escasear en algún momento, e incluso medicamentos.
medicamentos como los narcóticos, medicamentos como los relajantes musculares, que se utilizan normalmente en las cirugías programadas para poder inducir la anestesia, pues y tener las personas bajo la sedación que se requiere. Estos medicamentos también se requieren para poder tener a los pacientes en ventilación mecánica. También esos medicamentos estuvieron escaseando por la gran cantidad de demanda que hubo para los pacientes con problemas respiratorios. Todas estas razones nos llevaron entonces a decirle a la red hospitalaria, tanto pública como privada, que suspendiera temporalmente esas actividades. Ahora hemos dado la instrucción de volver a arrancar. Y es que todas esas actividades son necesarias, las pospusimos simplemente por la emergencia. Pero hay una gran cantidad de personas que requieren cirugías, que requieren procedimientos, que requieren que volvamos a mirar los tratamientos de enfermedades crónicas que pudieron haber sido desatendidos de alguna forma por la concentración que tuvo todo el equipo médico-asistencial en la atención del COVID y que hoy, por supuesto, nos corresponde ponernos al día. Sí. Secretario, tema importante en el cual ya hemos hecho presencia esta mañana en nuestra primera emisión de Red Más Noticias, y es la apertura de transporte intermunicipal. Estuvimos en el terminal de transportes, estuvimos también en el Aeropuerto Internacional El Dorado. En lo que tiene que ver con la salud, ¿cómo va a ser el seguimiento para el terminal, para el aeropuerto, con ese puesto de mando unificado y, muy importante, con el muestreo de las personas que llegan y salen de terminal y de aeropuerto? Así es. Hay una cosa que nos tiene que quedar claro a todos cuando hablamos de que se abren nuevas actividades que teníamos hasta esta fecha cerradas. Todas las actividades conllevan riesgo de contagio, todas ellas, unas más, unas menos. El trabajo consiste en disminuir ese riesgo de contagio hasta donde sea posible. Por supuesto, aquí, como en todas partes del mundo, el transporte se suspendió porque es el principal fuente de contagio, y así llegó la enfermedad a todas partes del mundo a través de los medios de contagio en una sociedad globalizada como la nuestra. Tenemos que poner muchísimo cuidado al transporte intermunicipal, ya sea por carretera, ya sea por medio aéreo. Tenemos un equipo de trabajo permanentemente en las terminales de transporte terrestre. Hoy, desde las 3 de la madrugada, estaba nuestra gente en el aeropuerto y estamos haciendo pilotos, y esto se debe entender. Un piloto es un ensayo para ver si todos los protocolos que se adoptaron funcionan, un ensayo para ver si la población usuaria de este tipo de servicios en realidad reacciona como nosotros estábamos esperando que reaccionaran. En el caso del transporte aéreo, por ejemplo, se llegó al acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud, de que era necesario para cualquier persona abordar alguno de los aviones que hoy inicia su piloto, que se inscribieran en la aplicación Corona. Esta aplicación nos permite saber, por ejemplo, el nombre, en el caso, por ejemplo, el número de documento de identidad, de dónde vengo, si tengo sintomatologías o no, y el contacto, que es muy importante, en qué zona de la ciudad voy a estar, por ejemplo, si estoy llegando a Bogotá. ¿Qué se pretende con este registro? Primero, hacer un seguimiento de si el paciente que llega, el ciudadano que llega a Bogotá, en algún momento presenta algún tipo de sintomatología. Es muy importante saber que nadie puede abordar un avión en este momento si tiene cualquier sintomatología de carácter respiratorio, pero usted puede desarrollar la sintomatología 1 o 2 días después o incluso durante el viaje. Esto lo tenemos que detectar de manera inmediata para poder empezar el cerco epidemiológico, para tomar las medidas necesarias de laboratorio y aislamiento que nos permita contener ese riesgo. Vamos a tener casos con toda seguridad, o sea, una enfermedad de carácter respiratorio, una enfermedad en la que tenemos el número de personas que tenemos, que en la ciudad de Bogotá solamente ya somos más de 211.000 personas las que han sido detectadas como positivas por laboratorio, lo que permite suponer que son muchísimas más las que han sido positivas, pero no han sido detectadas por laboratorio, porque siempre es así en epidemiología. Digo, si tenemos estos números tan altos, es imposible pensar que con los procesos de transporte no vamos a tener algún paciente que tenga algún nivel de riesgo, y lo que se pretende es detectarlo. Hoy arrancamos con ese piloto, vamos a estar mirando de manera detenida cada uno de los procesos y haciéndole seguimiento. Imagínese usted que hoy pueden llegar alrededor de 6.000, 7.000 personas, se van a movilizar por el aeropuerto El Dorado, solamente en el día de hoy. Es de ese tamaño la tarea, de llamar a 6 o 7.000 personas en los próximos 24 a 36 horas a preguntarles cómo se sienten,
cómo han estado de salud, si han presentado algún tipo de sintomatología, y en el caso de que eso sea positivo, empezar a desplazar los equipos de salud para su aislamiento. Es un reto muy grande, pero lo entendemos como necesario, porque claro, el transporte hace parte de las actividades productivas, puede que haya muchas que dependan de él y también los tenemos que reiniciar, pero con todo el cuidado que hasta ahora hemos tenido. Sin duda este va a ser un reto enorme y me imagino yo, doctor Gómez, que desde la Secretaría de Salud, ustedes más allá de lo que empieza a pasar hoy con esta reactivación del transporte aéreo y terrestre, han estado monitoreando el comportamiento ciudadano desde el jueves pasado, porque nosotros empezamos a asumir en Bogotá esa nueva realidad un poquito antes que el resto del país. Desde el distrito, ¿qué han podido establecer? ¿La gente realmente está comprometida con esa responsabilidad individual y los bogotanos están entendiendo que regresamos a las calles a reactivar la economía, pero que el virus no se ha ido? A la ciudadanía debemos insistirle de manera permanente y agradecerle. Ante su pregunta, yo debo decir que el porcentaje mayoritario de la población que vivimos en la ciudad de Bogotá ha respondido de manera admirable. Ha respondido de manera admirable, ha conservado la estancia en casa, siempre que las condiciones sociales se lo han permitido. Hoy todavía hay una muy buena cantidad de personas que permanecen en sus hogares sin hacer salidas innecesarias. Cuando tienen que hacerlas, la gran mayoría de la gente ha utilizado esa triada que es el tapabocas, como lo hemos expresado jocosamente, tapañatas, y queremos con eso significar que el tapabocas bien usado debe tapar la nariz y hasta el mentón. No que esté en la parte de arriba, no que esté colgando abajo, no que esté destapada la nariz porque por allí se producen aerosoles. Pero entonces el uso correcto del tapabocas, el lavado permanente de las manos con agua y jabón, o donde no hay agua y jabón, con alcohol gel, y el distanciamiento social. Sí. La distancia siquiera de 1 o de 2 metros entre las personas ha sido una condición que se ha respetado en la gran mayoría de los casos. Por supuesto, siempre detectamos algunos que no lo hacen, y esto lo tenemos que ir corrigiendo con cariño, con respeto contra la otra persona, pero también con un ejercicio de corresponsabilidad. Aquí no solo nos estamos cuidando como individuos, sino que estamos cuidando a los demás. Si las personas tienen trabajos que permiten hacerlos desde casa, que permiten hacerlos de manera remota, pues la invitación sigue siendo a empresarios, a empleadores y trabajadores que conserven esta condición. Esta es una situación que llegó probablemente para quedarse. Pero si tienen que estar en el espacio público, si tienen que utilizar el transporte público, pues que sigan de manera rigurosa estas 3 medidas que hemos compartido con toda la ciudadanía y que nos han permitido pasar por el pico de la pandemia más grave que hayamos vivido en nuestra historia de manera relativamente satisfactoria. Secretario, el Ministerio de Salud expidió la resolución que ya permite las prácticas deportivas y también la DIMAYOR hizo el anuncio de que volverá el fútbol profesional colombiano. Primero la llamada Superliga, que será un partido el 8 de septiembre de ida y vuelta, pues tendremos primero en Cali, primero en Barranquilla, luego en Cali. En Bogotá, en caso a partir del 19 de septiembre, ¿podríamos llegar a tener fútbol profesional colombiano? Yo no me atrevería a darle esa noticia. Esa es una decisión que tomamos de común acuerdo, las directivas del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, con la señora alcaldesa y con este servidor, pero lo haremos en la medida en que vayan pasando los días. Y es que, como ustedes han sido testigos, en la Secretaría Distrital y en la Alcaldía Mayor tratamos de tomar las decisiones con base en la información, aunque se cuenta desde el punto de vista matemático. Sí. Hoy estamos empezando la apertura de una gran cantidad de actividades. Ustedes registrarían lo que fue el día de ayer en movilidad. Nosotros lo estamos viendo todos los días. Es con base en esa información que tomamos las decisiones. Tiene que pasar esta semana, tenemos que ver cómo es el comportamiento de la ciudad esta semana para ver si podemos tener lo que hemos llamado un cupo epidemiológico. La ciudad tiene una capacidad para poder tener un nivel de contagio de cierta manera controlado, porque es que el contagio no se ha acabado, para que podamos tener la disponibilidad suficiente de camas hospitalarias y de unidades intensivas. En la medida en que se vaya requiriendo, podemos abrir unas cosas y otras no. Sí, dígame. No, ¿cuándo podríamos tener ese anuncio? Recién lo podemos estar revisando para inicios de la semana entrante, que tenemos nuestra reunión nuevamente con el Ministerio de Salud y Protección Social. Antes no.
Pues muy bien, es el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, a quien le agradecemos estos minutos en esta primera emisión de Redman Noticias. Secretario, una feliz inicio de esta nueva normalidad y que nos vaya muy bien en Bogotá. Ojalá así sea. Muchas gracias.